¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Mi nombre es Ezequiel y les doy la bienvenida a esta cuarta clase de Aprender Excel desde cero. Vamos a retomar desde donde habíamos dejado en la última clase, en donde habíamos visto qué tipos de datos podemos ingresar en una celda y habíamos tenido nuestras primeras interacciones con fórmulas. Así que partiendo desde ahí, vamos a seguir trabajando con los datos que habíamos ingresado en el video anterior. Veamos que teníamos el total. ¿Y acá qué fue lo que hicimos nosotros para tener el total de los sueldos? Hicimos una suma. Habíamos hecho el cálculo de cuál es el total de los sueldos de las cuatro personas. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de la suma, quiero contar? Entonces, acá veíamos que eran cuatro personas, entonces nosotros claramente, y a un golpe de vista, podemos nosotros poner 4. Un 4, Enter, y bajamos hacia la celda de abajo. Y ahora, por ejemplo, queremos sacar el promedio, ¿sí? Entonces, de esa forma, con un promedio, vamos a ver cuál es el promedio de los sueldos de estas cuatro personas. Entonces, para calcular el promedio, ¿qué haríamos? Vamos a apretar, como habíamos visto en el video anterior, vamos a apretar más para iniciar nuestras fórmulas o funciones, más la suma dividido la cantidad. Entonces, al apretar Enter nos dice que el promedio entre estos cuatro sueldos es 64.350. Espero que no tengamos ninguna duda, si no, cualquier cosa me avisan en los comentarios. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Desde aquí abajo, donde dice hoja 2, hacemos un clic. Y fíjense que tenemos un caso un poco más complejo, con los mismos datos, pero hay más personas. En este caso, el profe estuvo medio vago y no quiso escribir, pensar 15 nombres distintos y le puso a todos un número. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, queríamos hacer el total. Vamos a correr a nuestra derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos hacer el total de los sueldos de la forma en la que habíamos visto. Entonces vamos a hacer más. Y fíjense que ahora lo que habíamos visto antes, escribiendo el nombre de la celda o haciendo un clic en ella, vamos a ver que después de apretar el más, nosotros podemos desplazarnos con las flechas y fíjense que podemos ir a linkear la celda que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber la suma de estos 15 sueldos, así que porque tenemos cada una de las personas con un número, sabemos que son 15 personas. Si queremos sumar estos 15 sueldos, vamos a hacer más de 3, más, 49.000 más, y así seguimos sumando, ¿de acuerdo? más. Y ahí tenemos una fórmula relacionando 15 celdas. Al apretar Enter, fíjense que me va a decir el total de 1.095.000 que suman estos 15 sueldos. ¿Sí? Si queremos hacer la cantidad, habíamos visto, porque los nombres nos simplifican un poco, sabemos que tenemos 15 personas, Enter, y si queremos sacar el promedio, lo que podemos hacer es más, nos desplazamos hacia arriba, ahora que sabemos cómo linkear más fácil, y llamamos a la celda del total dividido la celda que tiene la cantidad de personas. Presionamos Enter, y fíjense que nos va a decir que en promedio estas personas cobran 73.000. ¿Hay una forma más fácil de hacer todo esto que estar linkeando cada una de las celdas? Sí. Y en el video de hoy vamos a ver un modo que va a ser a través de las funciones, ¿sí? Entonces nosotros vimos esto a través de fórmulas y ahora vamos a ver a través de funciones. Y vamos a ver cómo podemos hacer el total, la cantidad y el promedio. Antes de iniciar con esto, ¿recuerdan ustedes que en el video anterior habíamos visto cómo nombrar a las celdas y que cada una de las celdas tenía un nombre? Entonces nosotros podíamos escribir, por ejemplo, en el cuadro de nombres G15 y automáticamente Excel me va a la celda G15. Bien, es por ello que cada vez que nosotros en una función o en una fórmula llamamos a una celda, Excel lo que sale a buscar es ese dato a ese lugar. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es que qué pasa si yo, por ejemplo, pongo G15, dos puntos, G20. Presiono Enter
Y fíjense que al llamar G15, dos puntos, G20, lo que está haciendo Excel en este momento es seleccionarme todas las celdas que se encuentran entre esos dos extremos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a probar qué pasa si yo pongo G15, punto y coma, G20. Presiono Enter y fíjense que lo que está haciendo Excel en este momento es seleccionarme dos celdas distintas que no están una al lado de la otra. Entonces, dos celdas completamente distintas me las está seleccionando. Bien, esto con respecto a los nombres y a su selección. Estamos seleccionando celdas ahora. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con las funciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a venir a la celda donde queremos el total de estas remuneraciones. Hacemos un clic. Más, acuérdense que teníamos que poner más o igual para iniciar tanto las fórmulas como las funciones. Y vamos a escribir suma. Presionamos suma, abrimos paréntesis. Y fíjense que lo que nos está diciendo en este caso es que seleccionemos o marquemos o le indiquemos a la función cuáles son los datos que nosotros queremos seleccionar. En este caso, vamos a ver que podemos escribir D3, dos puntos, D17, que es hasta donde llegan nuestros datos. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida, trajimos el total de las remuneraciones. Entonces, acá estoy viendo que puse cantidad. Ahí lo corregimos. Entonces, fíjense que ahora existe una función para que nos cuente Excel cuántas personas hay ahí o cuántas remuneraciones hay. Sí. Entonces, ¿qué vamos a poner? Nuevamente, más, y vamos a traer la función contar. Escribimos contar, abrimos paréntesis. Otra vez tenemos que seleccionar los mismos datos, entonces podemos poner D3, dos puntos, D17. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que nos trae las 15 personas. En este momento nosotros habíamos visto que podíamos hacer el total dividido la cantidad. Sin embargo, ya que estamos viendo funciones, vamos a apretar más y vamos a escribir promedio. Entonces estamos viendo tres de las funciones clásicas y más amigables a la hora de querer trabajar con datos. Entonces vamos a traer promedio, ¿en dónde? Ya lo sabemos de memoria. D3, dos puntos, D17. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que de una manera mucho más sencilla hemos traído a través de una función lo que habíamos obtenido anteriormente a través de fórmulas. De esta forma podremos establecer muy rápidamente la diferencia entre fórmula y función. Las fórmulas podremos utilizarlas para realizar cálculos aritméticos sencillos, similares a los que realizamos con una calculadora. Mientras que las funciones son acciones predeterminadas por el programa, las cuales no podremos modificar su estructura, solo los parámetros a tener en cuenta para la operación. Por último y para cerrar, recuerden que teníamos que ir para guardar nuestros datos, debíamos ir a Archivo, Guardar como, para elegir en dónde los vamos a guardar y de qué forma los vamos a llamar. En este caso, como los datos ya se encuentran ubicados o guardados por primera vez en la planilla, entonces nosotros simplemente desde aquí arriba podemos hacer clic en guardar y se guardó nuestra planilla con las últimas modificaciones. Si no tuviéramos el botón en la barra de acceso rápido, deberíamos ir a Archivo y en vez de poner un clic en Guardar como, ahora hacemos un clic en Guardar. Para próximas clases estaremos profundizando temas y viendo otra manera de realizar las mismas tareas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.